queridos hermanos en Cristo, y a todos los que nos escuchan con el corazón abierto a la verdad. Hoy nos atrevemos a plantear una afirmación que para muchos sonará provocadora, incluso ofensiva sin la Iglesia Católica, el mundo tal como lo conocemos. Colapsaría, sé que esta declaración puede generar escepticismo, incluso rechazo. Vivimos en una era donde la Iglesia es constantemente atacada, ridiculizada y marginada. Se la acusa de oscurantismo, de opresión, de ser un freno al progreso. Pero, ¿y si les dijera que gran parte de lo que valoramos en nuestra civilización occidental, desde la razón y la ciencia hasta la caridad y el derecho, tiene sus raíces profundas en la acción incansable de esta misma Iglesia que hoy se busca silenciar? No hablo de una mera influencia cultural, sino de una estructura fundacional, sin la cual el edificio de Occidente se desmoronaría. Este no es un ejercicio de nostalgia, sino una llamada a la conciencia, una invitación a mirar la historia con ojos honestos y a reconocer la roca sobre la que se construyó nuestra civilización. Y en este camino también abordaremos las desviaciones y fragmentaciones que han intentado socavar esta obra divina, particularmente la que surgió de la llamada Reforma Protestante, un cisma que sembró la semilla de la confusión y la relativización de la verdad. Es un viaje a través de la historia y la filosofía, un desafío a las narrativas dominantes y una reafirmación de la inquebrantable relevancia de la Iglesia Católica para el destino de la humanidad. La imagen de una edad media oscura, donde la Iglesia oprimía el conocimiento, es una de las mayores leyendas negras de la historia. La realidad es que la Iglesia Católica no solo preservó el saber clásico tras la caída del Imperio Romano, sino que fue la cuna de la razón y la ciencia organizada. Fueron los monjes quienes copiaron y salvaron los textos de la antigüedad. Las primeras universidades del mundo, como Bolonia, París y Oxford, fueron fundadas bajo el auspicio de la Iglesia Católica, donde la teología era la reina de las ciencias, pero donde también florecieron la filosofía, el derecho, la medicina y las matemáticas. La escolástica, un método riguroso de investigación, sentó las bases del pensamiento crítico moderno. Figuras como San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino demostraron la armonía entre fe y razón. Contrario a la narrativa popular, la Iglesia no persiguió la ciencia, la fomentó. Grandes figuras de la ciencia fueron sacerdotes católicos Astorisk, Gregor Mendel Astorisk, padre de la genética, Georges Lemaitre, proponente del Big Bang, y Nicolás Copérnico, quien formuló el modelo heliocéntrico con apoyo de la Iglesia II. Los jesuitas se convirtieron en astrónomos importantes. La Iglesia proporcionó el marco intelectual y material para el florecimiento de la investigación científica, entendiendo que la verdad sobre la creación no podía contradecir la verdad sobre el Creador. La idea de que fe y razón son enemigas es una falacia. Para la Iglesia, la fe ilumina la razón. El protestantismo, ao enfatizar la sola escritura y desconfiar de la razón humana en asuntos de fe, abrió la puerta a un fideísmo que puede llevar a la irracionalidad. Al quitarle a la razón su lugar en la teología, se socava un pilar que la Iglesia había construido para el pensamiento crítico. La fragmentación doctrinal protestante dificultó un consenso intelectual y científico unificado, a diferencia de la Iglesia Católica que con su magisterio guió la investigación dentro de un marco coherente de verdad. Si la razón es un pilar, la caridad es el corazón palpitante de la civilización cristiana. Antes de la Iglesia, la compasión organizada por los más débiles era prácticamente inexistente. Fueron los cristianos, siguiendo el mandato de Cristo, quienes inventaron el hospital moderno, no como un lugar para morir, sino para sanar y cuidar tres. Los primeros hospitales, como el de San Basilio en Cesarea, ofrecían refugio a los pobres y enfermos. Esta tradición se extendió por toda Europa, creando una vasta red de asistencia social, impulsada por el amor cristiano. Órdenes religiosas enteras, como los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, dedicaron sus vidas al servicio de los enfermos y marginados. La Iglesia no solo predicó la caridad, sino que la institucionalizó, creando una red de asistencia social sin parangón. Esta preocupación por la dignidad de cada persona, desde la concepción hasta la muerte natural, es una herencia directa del mensaje evangélico custodiado por la Iglesia. La defensa de la vida es una constante en la enseñanza católica, un baluarte contra las ideologías
que buscan deshumanizar. Esta visión de la dignidad humana también fue fundamental para el desarrollo del derecho. El derecho canónico influyó profundamente en el derecho civil occidental. Conceptos como la igualdad ante la ley, la protección de los vulnerables, la santidad del matrimonio y la idea de una ley natural tienen sus raíces en la enseñanza católica. La Iglesia fue una voz constante en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en América, contra los abusos de los conquistadores cuatro. Figuras como Bartolomé de las Casas levantaron su voz en defensa de los nativos. El derecho internacional tiene sus orígenes en pensadores católicos como Francisco de Vitoria. Sin la Iglesia, ¿qué nos quedaría? Un mundo donde la compasión sería una opción individual, un mundo donde la dignidad humana sería negociable. El protestantismo, al romper con la estructura unificada de la Iglesia y fragmentar la autoridad moral, debilitó la capacidad de una voz única y poderosa para defender estos principios universales. La caridad, aunque presente en muchas denominaciones, carece de la cohesión institucional y la doctrina unificada que la Iglesia Católica ha mantenido. Si la Iglesia Católica ha sido la roca sobre la que se construyó Occidente, ¿qué sucedió cuando esa roca fue atacada desde dentro? La Reforma Protestante fue un cisma devastador que sembró las semillas de la fragmentación y el relativismo que hoy amenazan con desmantelar nuestra civilización. La doctrina de la sola escritura, el libre examen de la Biblia sin la guía del magisterio, ha llevado a una proliferación incontrolable de interpretaciones y denominaciones. Hoy existen decenas de miles de confesiones protestantes, cada una con su propia verdad. Como puede haber una verdad objetiva, una moral universal, cuando cada individuo puede interpretar la palabra de Dios a su antojo, esto no es libertad, es anarquía espiritual 5. Esta fragmentación debilita la capacidad de los cristianos de hablar con una sola voz sobre temas morales cruciales. Las guerras de religión en Europa son un testimonio de lo que sucede cuando la unidad de la fe se rompe. La Iglesia Católica, por el contrario, siempre ha mantenido la unidad en la fe. La moral y el culto, bajo la guía del sucesor de Pedrón, esta unidad es una garantía de la verdad. La Biblia misma, que los protestantes veneran, fue compilada y custodiada por la Iglesia Católica. El canon de las Escrituras fue discernido y definido por el magisterio de la Iglesia 6. Rechazar la autoridad de la Iglesia mientras se acepta el libro que ella nos dio es una contradicción insostenible. El protestantismo, al negar la tradición y el magisterio, se desconectó de sus propias raíces históricas. La continuidad apostólica, la sucesión ininterrumpida desde los apóstoles hasta el Papa actual, es la garantía de que la Iglesia Católica es la misma Iglesia fundada por Cristo. Sin esta continuidad, ¿qué autoridad tiene cualquier denominación para proclamar la verdad? La respuesta es: ninguna autoridad divina, solo humana. Las iglesias protestantes, al carecer de un magisterio unificado, son más susceptibles a las modas culturales y a la relativización de la moral. Consideremos ahora las consecuencias de este abandono de la roca en sí. La Iglesia Católica, con su magisterio y su tradición, desapareciera. ¿Qué sucedería con los pilares morales y espirituales de nuestra sociedad? Nos enfrentaríamos a un relativismo moral absoluto. Sin una autoridad que proclame una verdad objetiva sobre el bien y el mal, cada individuo se convierte en su propia medida y la sociedad se disuelve en un caos de opiniones subjetivas. Esto es la antesala del nihilismo, donde nada tiene sentido y todo es permitido. La deshumanización sería inevitable. La Iglesia, con su enseñanza sobre la Imago Dei, defiende la dignidad intrínseca de cada ser humano. Sin esta voz, ¿quién defendería al no nacido, al anciano, al enfermo terminal, al pobre? La sociedad, guiada por la eficiencia y el utilitarismo, tendería a descartar a aquellos que no son productivos. Ya vemos los síntomas de esto en las legislaciones que promueven el aborto y la eutanasia. La Iglesia es la única institución que consistentemente se opone a estas tendencias. Además, se perdería la identidad misma de Occidente. Nuestra civilización, con sus valores de libertad, justicia, caridad y búsqueda de la verdad, no se entiende sin sus raíces cristianas. Cortar la raíz mata el árbol. La descristianización de Europa y América está llevando a una crisis de identidad sin precedentes. La Iglesia es la memoria viva de Occidente, la guardiana
de su herencia espiritual y cultural. Sin ella, Occidente se convertiría en una cáscara vacía, susceptible a cualquier ideología destructiva. Hermanos, la evidencia es abrumadora. La Iglesia Católica no es una institución más, es la columna y el fundamento de la verdad, la fuerza civilizadora que moldeó Occidente y que sigue siendo hoy el baluarte más firme contra las fuerzas de la deshumanización y el relativismo. Sin la Iglesia, perderíamos la fuente de la razón organizada, la cuna de la ciencia y las universidades. Perderíamos la institución que inventó la caridad organizada y que defendió la dignidad de cada ser humano. Perderíamos la voz profética que se alza contra la injusticia y la tiranía. Y, lo que es más grave, perderíamos la verdad objetiva revelada por Cristo, diluida en un mar de interpretaciones subjetivas. El mundo, en su arrogancia, cree que puede prescindir de la Iglesia, pero cada vez que intenta hacerlo cae en el caos, en la barbarie, en la desesperación. La Iglesia no es perfecta, pero su doctrina y su misión son divinas. Es la arca de Noé en medio del diluvio moral y espiritual de nuestro tiempo. El faro que guía a la humanidad en la oscuridad, la única institución que ha resistido 2 milenios de ataques y persecuciones, manteniéndose fiel a su fundador, es el cuerpo místico de Cristo, la prolongación de su presencia salvadora en la historia, la madre y maestra que nos conduce a la vida eterna. Así que, la próxima vez que escuchen los ataques contra la Iglesia, recuerden esta verdad innegable: sin la Iglesia católica, el mundo colapsa. Es hora de defenderla, de amarla, de vivir nuestra fe con valentía y de proclamar al mundo la verdad que solo en ella se encuentra. Que Dios los bendiga.